acompaña Javier Galán, director de renta variable de Renta 4 Gestora y gestor del fondo Renta 4 Estados Unidos Acciones. Un fondo de reciente creación, Javier, que en este caso lleva desde febrero de 2023, con una filosofía de inversión en compañías de calidad y en ese sentido también con el objetivo de superar el índice norteamericano. En este sentido, Javier, en primer lugar, nos gustaría conocer cuál es la manera de gestionar el fondo que tenéis prevista. Bueno, ya desde hace años los fondos de inversión de renta variable de Renta 4 Gestora tienen todos ellos una misma filosofía de inversión, ¿no? Y un mismo proceso de inversión. Es la búsqueda de las mejores compañías en cada región, ¿no? Pero de una manera disciplinada, ¿no? Buscando ciertos criterios fundamentales, ¿no? Que las compañías de las que debemos ser accionistas pues tienen que cumplir, ¿no? Y eso no cambia, ¿no? No cambia nada del fondo de España, ¿no? El Renta 4 Bolsa España, no cambia nada del Renta 4 Europa Acciones, ¿no? Que es el fondo que invierte en Europa. Bueno, pues en Estados Unidos, con un mercado mucho más rico, con empresas en muchos casos mejores, ¿no? Con ratios de calidad mejores, bueno, pues nos permite comprar una cartera de acciones espectacular, ¿no? Que cumpla nuestros criterios de crecimiento visible y predecible, que cumpla nuestros criterios de márgenes elevados y sostenibles en el tiempo, ¿no? Que cumpla nuestros criterios de retornos sobre los recursos propios y retornos sobre el capital empleado, y que tengan o nula o muy poca deuda, ¿no? Esos son, digamos, los criterios básicos en los que nos vamos a centrar, y realmente encontramos en Estados Unidos muchísimas compañías que cumplen esos criterios. Muy interesante. ¿Y por qué lanzar un fondo de Estados Unidos en Renta 4 Gestora y cómo afrontas el reto? Sí, efectivamente, yo soy más conocido, ¿no? por la gestión de los fondos europeos, ¿no? Por el Fondo de España y el Fondo de Europa. Pero claro, desde hace ya 3 o 4 años venimos gestionando con nuestros analistas 4 fondos de megatendencias, que los analistas son cogestores y principales selectores de las acciones que tienen estos fondos, ¿no? Hablamos del Renta 4 Megatendencias Tecnología, Renta 4 Megatendencias Consumo, Renta 4 Megatendencias Salud y Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente. Ahí tenemos en estos 4 fondos 6 analistas y claro, la mayor parte de esos fondos están invertidos en Estados Unidos, ¿no? Y realmente cuando yo me doy cuenta de que en Europa invertimos prácticamente en esos sectores, que en Estados Unidos prácticamente invertimos en esos sectores, ¿no? Más o menos el 70-80% de la cartera de todos los fondos que gestiono están invertidos en esos 4 sectores, ¿no? Industrial, consumo, tecnología y salud, ¿no? Porque el resto de sectores, eléctricas, aerolíneas, automóviles, bancos, aseguradoras, no cumplen nuestros criterios fundamentales, no cumplen nuestros criterios de calidad. Luego no nos hace falta emplear muchos recursos, ¿no? Ni de capital ni económicos, ¿no? en esos sectores, ¿no? Entonces, con esa premisa digo, oye, pues tenemos el 80% del trabajo hecho, ¿no? Yo efectivamente soy el responsable de gestión, yo seleccionaré las mejores compañías de las que nuestros analistas de estos sectores, ¿no? nos recomienden o más que recomienden, tengan en cartera. Es decir, los fondos de megatendencias tienen patrimonio, ¿no? Invierten directamente con dinero real, ¿no? Luego es mucho más fiable, ¿no? No es una mera recomendación de un analista, sino que su dinero, su patrimonio está invertido en esas ideas, ¿no? Y ese es el principal motivo, ¿no? que tenemos gran parte hecho, ¿no? Después, efectivamente, ¿cómo no va a tener Renta 4 Gestora, ¿no? Que tiene buenísimos fondos de renta fija, buenísimos fondos de retorno absoluto mixtos, muy buenos fondos de renta variable? Claro, yo creo que Renta 4 Gestora tiene que tener un fondo potente y consistente en el área geográfica pues, más importante del mundo, ¿no? que es Estados Unidos, ¿no? El índice más importante del mundo y la economía más importante del mundo, ¿no?
Y como digo, la forma de gestionar, si fuésemos más de índole value o más growth, ¿no? O más de momentum, pues a lo mejor digo, bueno, es un fondo que no lo puedo gestionar con esa filosofía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque necesita estar mucho más pendiente, ¿no? De los resultados trimestrales, de las noticias que aparecen día a día, ¿no? en cada... Pero cuando hablamos de estar invertido en las mejores compañías de Estados Unidos, eso no cambia de la noche a la mañana, ¿no? Vamos, de hecho, en ninguno de los fondos que gestiono tiene una rotación muy elevada. Es decir, una vez que localizamos y tenemos, vamos, desde el minuto 1 teníamos ya localizadas pues las 50, 60 compañías que tiene actualmente el Renta 4 Estados Unidos Acciones, y ya veremos que con el paso del tiempo tampoco varían mucho, ¿no? Pues se introducen a lo mejor 2 o 3 compañías al año, se reducen pues a lo mejor otros 2 o 3, ¿no? Por temas de valoración o porque cambian los test de inversión. Pero realmente, como digo, una buena compañía no cambia pues porque suban los tipos de interés, porque haya una guerra en Ucrania, porque hay un cambio político, ¿no? Una buena compañía es una buena compañía en cualquier tipo de ciclo económico, ¿no? Ya sea recesivo o ya sea expansivo, ¿no? Entonces, con el equipo de gestión que tenemos muy potente en las áreas donde yo quiero estar invertido, los fondos de megatendencias que están presentes, ¿no? En esos sectores, junto con nuestra filosofía de inversión de invertir en las mejores compañías, las compañías de calidad que cumplen nuestros criterios, que no son tantas, crear un fondo de Estados Unidos que yo creo que lo va a hacer. Ya empezó a hacerlo muy bien. Antes de la entrevista estaba mirando cuál era el comportamiento del fondo en los pocos semanas que ya, ¿no? Ya desde el 15 de febrero, pues mes y medio, ¿no? O 2 meses. Y el fondo ya le está sacando 5 puntos, más de 5 puntos al S&P 500 en euros, ¿no? O sea que, bueno, que el comienzo ha sido muy bueno. Muy interesante. En ese sentido, entonces, ¿cuáles son las expectativas de rentabilidad para este 2023 y, sobre todo, lo más importante, a medio y largo plazo? Claro, efectivamente para el 2023 es complicadísimo, ¿no? Sí que es verdad que está el ambiente algo enrarecido, ¿no? Con la subida de los tipos de interés, la economía está mucho más fuerte de lo que pensábamos, ¿no? O sea, pensábamos que esta subida de los tipos de interés iba a afectar o iba a impactar de forma negativa en los resultados empresariales, y estamos conociendo los resultados ya de este primer trimestre y la verdad es que están siendo bastante decentes, ¿no? Es decir, por el lado eso, 2023, que como siempre digo, a 6 meses o 12 meses vistas es muy difícil acertar, casi se acierta más, ¿no? Cuando vas al casino, si eliges la bola negra o la bola roja, ¿no? Pero bueno, yo creo que las valoraciones, aparentemente, cuando miras el S&P 500 y dices, no, está a 17, 18 veces beneficios, dices, parece que está un poco exigente. Pero engaña un poco el S&P 500 y cuando profundizas un poco en el índice te das cuenta que, claro, que hay un porcentaje relevante, ¿no? De compañías con mucho peso, Apple, Amazon, Nvidia, Tesla, ¿no? Por poner 4 ejemplos, Microsoft, que básicamente pues estamos hablando ahí de casi el 20-25% del S&P 500 en esas 5 compañías que he dicho, que cotizan a valoraciones muy caras, ¿no? 30 veces en el caso de Microsoft, Amazon a 50 veces, Nvidia a 60 o 70 veces, y eso desvirtúa un poco la valoración del resto del mercado estadounidense, que no está tan caro, ¿no? Si excluimos, pues eso, es las 4 o 5 compañías, como digo, de mayor peso, pues el S&P 500 está a 14 veces beneficios, que está muy en línea o mucho más cerca del mercado europeo, incluso el español, ¿no? Es decir, que no está tan caro. Y después verá que muchas de estas compañías que están tan caras es porque tienen unos crecimientos espectaculares. Es decir, que posiblemente se justifiquen a sí mismas, ¿no? Con los resultados que presentarán en los próximos trimestres o en los próximos años, pues las valoraciones que tiene actualmente. Ya a más largo plazo, vamos a ver, Estados Unidos, hay que reconocerlo, ha obtenido una rentabilidad en los últimos 25 años que supera ampliamente, más que dobla la rentabilidad de los mercados europeos, incluso que el MSCI World, cuando incluimos emergentes, ¿no? China, la India, bueno, pues Estados Unidos ha sido el mejor índice, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener exposición y un patrimonio relevante en esta economía y en estas compañías estadounidenses. Claro, cuando hablamos de que en los últimos 25 años o 30 años el S&P 500 ha obtenido una rentabilidad del 3.000, 3.500%,
que viene es una rentabilidad anualizada pues cercana al 11% anualizado, y compara con un Europa y un MSCI World en torno al 7,5%. Bueno, pues el objetivo de Renta 4 Estados Unidos acciones es obtener ese 10,5% de rentabilidad, al menos, ¿no? Es decir, tenemos que al menos igualar al S&P 500, y creemos que con nuestra filosofía de inversión, de invertir en las mejores compañías, las compañías de calidad, que además hay índices y factores que se pueden seguir, ¿no? El S&P 500 Quality, el S&P 500 Momentum, el S&P 500 Value y el S&P 500 Growth, todos esos cotizan como ETFs, ¿no? O como índices de Standard & Poor's. Bueno, pues en 30 años, el único factor que bate al S&P 500 en el largo plazo, hablamos de 25 o 30 años, es el factor de calidad. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar una filosofía que ha funcionado en los últimos 25 o 30 años, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es mejorar ese índice, mejorar las compañías, y creemos que somos capaces, ¿no? de invertir en compañías de mayor calidad que el S&P 500 y que el S&P 500 Quality, ¿no? Creemos que somos capaces, porque yo siempre digo, cuando la gente dice, no, pues compro un ETF y me olvido. Bueno, yo es que del S&P 500, yo hay 300 compañías que no invertiría nunca, ¿no? Oye, pues vamos a invertir en las mejores, ¿no? Estábamos hablando de que tenemos una cartera de 50, 60 compañías. Y a lo mejor hay pues 100, 150 que cumplen todos nuestros criterios. Y si no los cumplen, pues no estamos invertidos, porque la historia nos dice que no lo hacen mejor en el largo plazo que las compañías de calidad. Javier, en ese sentido, también para finalizar, las características fundamentales del fondo las has detallado muy detalladamente en este caso, pero ¿en qué se diferenciaría frente a la inversión pasiva y frente a la competencia? ¿Qué es lo que tendría de especial el Renta 4 Estados Unidos Acciones? Sí, a ver, es un fondo que selecciona negocios, ¿no? Selecciona empresas, ¿no? Para estar invertido en el largo plazo en estas compañías, ¿no? Como digo, con esos criterios, ¿no? Yo creo que cuando uno ve la cartera de Renta 4 Estados Unidos Acciones, que ya está publicada, en unos días publicaré el informe de seguimiento de este mes, pero todos los meses lo voy publicando y se ve la cartera completa, ¿no? Pero nos damos cuenta que pues más o menos el 25% está invertido en el sector salud, ¿no? Tenemos un peso mucho mayor que lo que pesa el sector salud en Estados Unidos, ¿no? En el S&P 500. Tenemos un peso muy elevado, ¿no? Cercano al 30%, en torno al 28%, si no me equivoco, en el sector de tecnología, ¿no? El sector de tecnología tiene más peso en el S&P 500 que en el fondo, ¿no? Pero aún así tenemos un peso muy elevado, ¿no? Pues eso, pues casi una tercera parte del fondo está en tecnología, ¿no? Que es el sector que más destaca en Estados Unidos. Después tenemos en el sector consumo, tanto el consumo discrecional, pero sobre todo el consumo estable, un peso mayor, ¿no? Que lo que tiene el S&P 500, que no lo hacemos a posta, ¿no? Es simplemente con la selección de compañías que queremos tener, ¿no? El tipo de compañías en las que queremos estar invertidos, pues nos salen esas ponderaciones, ¿no? Entonces tenemos dos sectores muy defensivos, sector consumo estable y sector salud, que son sectores muy defensivos. El sector de tecnología, que aunque aparentemente es, bueno, que la gente puede decir, oye, pues es un sector que históricamente ha sido muy cíclico, ¿no? Pero después nos damos cuenta que pocas compañías tecnológicas tienen deuda, casi todas tienen muchísima caja, que hoy en día son mucho más necesarias, ¿no? Para cualquier negocio, para, pues eso, los Microsoft AWS o Google Cloud, ¿no? Es que la nube es un negocio que es imparable, que está apenas naciendo. El 90% de toda la infraestructura está en premise, que es en instalaciones, ¿no? Y no en la nube, lo cual tiene muchísimo campo por crecer estas tres compañías, que es un oligopolio, ¿no? Entonces, yo creo que el sector de tecnología es mucho más defensivo de lo que ha sido en el pasado, ¿no? Luego, lo que quiero decir al final es, pues, entre 30% más o menos tecnología, 25% salud y en torno al 20% de consumo,
pues casi el 70% del fondo está en sectores que yo considero bastante defensivos, ¿no? Y que no nos van a dar muchos sustos, ¿no? De defraudar los resultados o que no vayan a crecer, ¿no? O sea que estoy bastante tranquilo. El resto de la cartera sí tenemos algo de materias primas porque nos gusta... a ver, hay algunos criterios que no cumplen, pero hay otros muchos que sí, ¿no? O sea, suelen tener márgenes elevados, no suelen tener deuda, ¿no? Compañías petroleras o compañías como Freeport McMoRan de cobre. Y hay después algunas compañías industriales tipo Linde, Air Products, porque la transición energética es una realidad no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, y hay muy buenas compañías estadounidenses en las que puedes ganar exposición, ¿no? a esa transición energética, ¿no? Hacia un mundo más limpio, más eléctrico, ¿no? Donde, bueno, pues que hay muchísimos verticales, ¿no? Para jugar esa transición energética, porque incluso la tecnología nos va a ayudar a eso, ¿no? No es solamente el cobre, sino que los semiconductores son fundamentales para esa conectividad y electrificación del mundo y la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que más nos destaca es que no tenemos financieras, no tenemos sector bancario ni sector asegurador, pero sí tenemos alguna financiera como Visa, ¿no? Lo que pasa es que Visa no es un banco propiamente dicho, ¿no? Es una empresa de medios de pago que tiene más componente tecnológico que financiero. Pero tenemos, como digo, eso, no tenemos bancos, no tenemos seguros, no tenemos eléctricas, no tenemos el sector automóvil, tampoco tenemos ninguna exposición. Es decir, que se diferencia mucho del SP500 y la diferenciación yo creo que es una diferenciación positiva porque no tenemos esos sectores porque no cumplen nuestros criterios de calidad, que como he comentado antes, las compañías que no cumplen los criterios de calidad obtienen peores rentabilidades, ¿no? Peores retornos para los accionistas que aquellas compañías que nosotros defendemos, ¿no? Que son de compañías de calidad y que sí que cumplen nuestros criterios. Muy buenas perspectivas entonces para este fondo Renta 4 Estados Unidos Acciones. Muchísimas gracias, Javier. Gracias.